Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos todos reunidos este día para alabar a Dios, para conocerle, para poder iniciar este día de la mejor manera, que es estudiando su palabra. Antes de iniciar este devocional, quiero comentarles, seguramente algunos de ustedes estarán extrañados por no ver al pastor René Zapata. El pastor René es quien los días viernes se encarga del devocional. Déjenme explicarle la razón para que no generemos especulaciones y después iniciamos nuestro devocional. En la semana pasada, me parece, finales de la semana pasada, un matrimonio de la iglesia que amamos y queremos mucho, que ustedes seguramente le conocen, nuestro hermano Juanito Méndez y su esposa, que los conocemos como los Juanitos, que están en Torre Fuerte, dieron positivo en una prueba de COVID. Ellos están bien, de todos modos vamos a estar orando por ellos para que Dios fortalezca su salud, que Dios fortalezca su vida en general. Sin embargo, pues evidentemente ellos ahorita están en un periodo de recuperación y de cuarentena. Antes de que tuviéramos los resultados, a principios de esta semana, hace unos días anteriores, ellos tuvieron contacto con el pastor René Zapata, estuvieron conviviendo con él. El pastor René se encuentra muy bien de salud, pero por precaución y por prevención, el equipo pastoral, junto con el pastor René Zapata, decidió que estuviera cuidado en su casa, que estuviera en cuarentena en su casa. Han pasado aproximadamente 5 días y no ha presentado ningún síntoma. Sabemos, los que conocemos al pastor René Zapata, que él tiene una gran bendición de parte de Dios en su salud, que Dios lo levanta y le da fuerzas sobrenaturales, y estamos seguros que Dios lo está cuidando en este momento. Él se encuentra muy bien de salud, pero por cuestión de prevención, meramente de prevención, es que le hemos pedido que no salga de su casa, y precisamente para poder hacer sus devocionales él tiene que salir de casa y estar en las instalaciones de Torre Fuerte o estar con otras personas para que le ayuden a transmitir. Por eso hemos decidido que solamente por el día de hoy él no haga esta transmisión. La próxima semana él ya estará listo y estará aquí en este devocional. Y le quiero pedir un favor, hermano. Usted, estoy seguro que ama al pastor René Zapata y está agradecido con Dios por la bendición que hemos recibido de parte de Dios a través de su vida. Hermano, con todo respeto, si usted le ama, por favor no le visite, porque conocemos el gran corazón del pastor René, y él, si le ve, le va a abrir la puerta de su casa y le va a dar la bienvenida. Mejor cuidémoslo, oremos por él, llámele por teléfono si gusta, ore e intercedamos delante de Dios por él, pero no es momento prudente para visitarle. El hermano no puede recibir visitas. Insisto, no está enfermo, no ha presentado ningún síntoma, simplemente por prevención él está ahorita cuidándose en su casa y no recibiendo a personas. Estemos orando por el hermano Juanito, por su esposa, y también por el hermano René y por toda la gente que lo necesita de nuestra congregación. Ahora sí, déjenme continuar y vamos a ver nuestro devocional el día de hoy. Nos toca leer el libro de Romanos, estamos estudiando Romanos. El día de hoy, viernes 14, vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el 33. Vamos a terminar el capítulo 10, el capítulo 9. Para poder estudiarlo lo he dividido en dos partes, así que déjenme explicar la primera parte. Voy a leer la primera parte y voy a hacer algunos comentarios y después la segunda parte. A partir del versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿A qué se está refiriendo esta primera porción que acabamos de leer? Está hablando de la misericordia de Dios. ¿Cómo es que la misericordia de Dios nos llamó y se extendió? Déjeme explicarlo en pocas palabras. El proceso de salvación o el proceso de llamado de Dios es una especie de embudo. ¿A qué me refiero con una especie de embudo? Dios quería que toda la humanidad fuese salva, que toda la humanidad estuviera bajo su gobierno y bajo su señorío. Sin embargo, esto no sucedió. Cuando esto no sucede, hay un embudo, hay una disminución, ¿ok? Entonces ahora solamente será el pueblo de Israel. Y solamente el pueblo de Israel fue el pueblo escogido para salvación y escogido para ser el pueblo de Dios. Pero debido a la incapacidad de Israel para obedecer la ley, el embudo se hace aún más pequeño. Y el embudo entonces consiste en, ¿sabes qué? Ya no solamente es el pueblo de Israel, sino aquella persona que pueda cumplir la ley. Y solamente una persona cumple la ley y hace el embudo mucho más pequeño, Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único de todo el plan, es el único que llega a tener la capacidad, permítame decirlo así, de pasar o de cumplir la ley para salvación. Pero la obra de Jesucristo hizo que el embudo se invirtiera y ahora a través de Jesucristo, dice Romanos, todos somos salvos. Entonces, el embudo de ser grande se hizo pequeño y llegó solamente a Jesucristo, y a través de Jesucristo otra vez se hizo grande para que todos podamos entrar en la misericordia del Padre, para que todos podamos entrar en el plan de salvación de Dios. Es cierto, Dios llamó a Israel, pero también gracias a la justicia y a la misericordia de Dios a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser llamados. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que no habíamos sido llamados, ahora hemos sido llamados para salvación. Un libro que nos enseña perfectamente esto, que yo le pido que más adelante, cuando tenga oportunidad, lo lea y lo estudie, es el libro de Ruth. Usted y yo somos, Ruth es una clara representación de lo que Dios hizo con usted y conmigo. Una mujer que era extranjera, que no tenía derechos, que el único derecho que tenía por misericordia de una persona era recoger las sobras, recoger lo que sobraba en los campos de cultivo, lo que sobraba de las cosechas. No tenía acceso a misericordia, no tenía acceso a los frutos, no tenía acceso a un trabajo ni a derechos, solamente a recoger aquello que sobraba. Pero es vista por vos y es tomada y llevada a misericordia, es restituida y es puesta en una posición que no merecía. De ser extranjera sin derechos, es hecha esposa de vos. Estos somos usted y yo. No teníamos derecho, no teníamos ningún acceso a la gracia, pero fuimos tomados y fuimos llevados a una posición de privilegio, a una posición de privilegio en el cual usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de la novia de Cristo y que próximamente seremos su esposa. Eso es la misericordia de Dios mostrada a todos los pueblos. Qué hermoso que cuando Jesucristo estaba pensando en usted y en mí, ya estaba pensando en hacernos parte del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 1 que en amor nos predestinó y que cuando pensó en nosotros, permítanme parafrasear, nos predestinó para hacernos para hacernos hijos suyos y para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. No solamente pensó en mí para salvación, sino pensó en mí, en mi estilo de vida.
Muchas personas creen que la predestinación o el concepto de predestinación en Efesios capítulo 1 solamente se refiere a salvación y no es así. La salvación es apenas el inicio de la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y que comenzamos a vivir aquí en la tierra. Por eso Efesios dice que fuimos llamados para presentarnos santos y sin mancha. No es solamente la salvación, sino es todo lo que implica la salvación. Mi santidad y mi estilo de vida también estaban en el llamado que Dios me hizo. Dios me llamó no solamente a salvación, sino que Dios también me llamó en santidad o a santidad y a presentarme sin mancha delante de Él. Y para eso me fue dado el Espíritu Santo. Qué hermoso. Qué hermoso ver la expectativa que Dios tiene de mi vida. Una expectativa de santidad y una expectativa de pureza y de vivir sin mancha delante de Él. Vamos a leer la segunda parte de esta porción de Romanos capítulo 9. A partir del versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley, la justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y al que creyere en él no será avergonzado. Lo que está diciendo aquí es, a ver, ¿qué fue lo que sucedió en pocas palabras? Israel, que iba tras la promesa, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque la ley no fue suficiente para salvación de Israel. Por supuesto que no. La ley era suficiente. Lo que no era suficiente eran las obras del hombre. Las obras del pueblo no fueron suficientes. Y aquellos que no iban tras la promesa la obtuvieron. La obtuvieron por obras, no la obtuvieron por la gracia de Jesucristo, que es la roca que fue tropezadero para Israel. Jesucristo. En el libro de Hechos habla en el capítulo 10 la conversión de Cornelio. Hasta ese punto Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos en Juan 3, todo aquel que en mí crea, todo aquel que en él crea, todo aquel que crea en el Hijo de Dios, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Todo aquel. Sin embargo, los discípulos entendieron el concepto de todo aquel hasta Hechos capítulo 10 con la conversión de Cornelio. Es en el capítulo 11, el capítulo 10 habla de la conversión de Cornelio. En el capítulo 11 es cuando los discípulos entienden lo que sucedió. Primero le reclaman a Pedro y le dicen: ¿por qué fuiste a casa de un incircunciso, a casa de un gentil, a casa de un hombre no judío? Porque la salvación es para el judío. Pero ellos entienden, y al final del capítulo 11 dice: ahora comprendemos que la salvación ha sido dada también para los gentiles. Ahora comprendemos. ¿No acaso Jesucristo años antes les dijo: todo aquel que en mí crea, todo aquel que crea en mí no se perderá y tenga vida eterna? Cuando Jesucristo estaba diciendo todo aquel, estaba hablando de toda persona sin importar si era judío o no. Pero los discípulos no comprendieron esto hasta el capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Hechos. Necesitaron la revelación del Espíritu Santo para comprender que todo aquel significaba a todo hombre. Jesucristo ya les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos lo entendieron hasta el capítulo 11. Tú y yo vivimos en una posición de privilegio y podemos entender que hemos recibido la promesa de Jesucristo.
que todo aquel, incluyéndonos a nosotros, que estábamos lejos y apartados, que ni siquiera teníamos derecho a la justicia de Dios, hemos recibido la justicia de Dios. Hemos recibido su misericordia, no por obras, sino por la obra de Jesucristo, por gracia, por la obra de expiación de Cristo Jesús. No es por obras, es por fe en la obra de Cristo Jesús. Lo que nos salva, mucha atención por favor, lo que nos salva no es la fe. No somos salvos por la fe en sí misma, sino somos salvos porque la fe de salvación la hemos depositado en Cristo Jesús. Esa es nuestra salvación, no nada más la fe. Si fuera nada más la fe, cualquier persona podría decir, yo tengo fe en el amor de Dios y que el amor de Dios me va a salvar. Y no es así. Yo tengo fe en que no he sido tan malo, por lo tanto voy a ser salvo. No es así. Yo tengo fe en que este santo y esta virgen me van a salvar. Y no es así. No es la fe en sí lo que nos salva, sino la fe depositada en el Hijo de Dios la que trae salvación a nuestra vida. Gracias a Dios por su sacrificio que nos ha traído salvación. Gracias a Dios por la obra de salvación dada a nosotros. Yo le invito a que hagamos una oración reconociendo la obra de Cristo. Dios, gracias por lo que tú hiciste. Jesucristo, gracias porque tu obra de redención es tan perfecta que nos ha alcanzado. Es tan perfecta que hoy, más de 2000 años después de esa obra de salvación, seguimos viendo sus beneficios. Que después de 2000 años en la cual tú hiciste esta obra perfecta, esta obra sigue teniendo el poder de salvación para generaciones y generaciones y generaciones. Gracias porque no tiene caducidad en el tiempo, pero tampoco tiene límite en lo profundo. No hay persona que esté tan profundamente perdida que no pueda ser rescatada. Gracias, Dios, porque esto nos habla de la perfección de tu obra de salvación. Esto habla de la perfección del plan de salvación que tú diseñaste desde Génesis. Es una obra perfecta, capaz de salvar a todos, capaz de salvarnos más allá en la distancia, por encima de la distancia, por encima de la profundidad de nuestro pecado. No importa qué tan alejados estemos, con todo ese alejamiento tú nos traes a salvación. Y eso habla de la perfección de la obra de Cristo para salvación. Jesús, tu obra fue perfecta. Tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso es lo que nos ha traído salvación. Somos salvos no por nuestras obras, no por nuestro comportamiento, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús. Por la obediencia de Cristo es que hemos traído salvación a nuestra vida. Yo coloco mi fe no en mi acto de reconocimiento, yo coloco mi fe no en mis obras, no en mi estudio de la palabra, no en mi trabajo en la iglesia, no en un santo. Yo coloco mi fe en Cristo Jesús. Solamente creo que Él es el único capaz de salvarme. No hay otra forma de salvación que sea Cristo Jesús. Yo coloco mi fe en Cristo Jesús para salvación. Así lo creo y así lo declaro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en este devocional. Nos extendimos un poquito más porque era importante explicar la razón por la cual no estuvo con nosotros el hermano René. Todo está bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos y muy agradecidos por su vida y por la vida de todas las personas que están trabajando en la iglesia Torrefuerte y en cualquier otra iglesia en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, un buen fin de semana. No olvide, mañana tenemos
4 clases de Escuela de Desarrollo Cristiano, 9, 10, 11 y 12 del día, Escuela de Desarrollo Cristiano a través del canal de YouTube de Torre Fuerte. Que Dios les bendiga, hermanos.